Bienvenidos, buenas noches. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo número 90. Salmo número 90, amén. Ese es nuestro salmo de este día. Estoy contento de poder compartir esta palabra que para mí ha sido una luz. Yo no la entendía del todo, no la comprendía y se me hacía un salmo un poco difícil, un salmo un poco, como les he dicho en algunas ocasiones, a veces nos topamos con salmos que parecen, bueno, ¿y dónde está la luz aquí? ¿Dónde está la vida de aquí? ¿Dónde está el néctar, el jugo, la pulpa de lo que Dios quiere revelarnos aquí? Gracias a Dios porque Él siempre nos enseña, Él siempre está presto a enseñarle a un corazón que se humilla. Una persona que tiembla ante su palabra, dice Isaías 66. Dice, a ese yo miraré, dice el Señor. A esa persona que pone lo que Dios dice en una posición más alta que lo que las demás personas puedan decir. Que lo que la prensa pueda decir. Que lo que la gente común y corriente está hablando y está diciendo en este momento. Toda persona que dice, no, es más trascendente lo que Dios dice. Esa persona, dice Dios, ante esa persona, yo me doblo, yo inclino mi favor, yo miro con agrado. ¿Por qué? Porque Dios está buscando personas que digan, yo decido creer al testimonio del cielo y no al testimonio de la tierra. El día domingo decíamos que el testimonio de la tierra siempre es contradictorio. El testimonio de los hombres siempre es contradictorio. Le van a decir una cosa hoy, mañana van a cambiarla y decir otra. El testimonio de esta tierra es un testimonio que se contradice. Marcos 14, ahí hay un capítulo maravilloso donde podemos comprobar que el testimonio de la tierra siempre va a contradecirse. Así que es importante. Yo quiero recordar algo que está en el libro de Isaías, capítulo 8. Dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. En otras palabras, no tengas miedo de lo que ellos dicen tener miedo, sino dice, teman al Señor. Nuestro temor, nuestra reverencia y nuestra honra, nos doblamos no ante una nueva variante, no nos doblamos ante una nueva especulación, nos doblamos, dice, solo ante el Señor. Porque lo que Él dice es eterno. Es más, tiene Dios el récord más grande de la historia de una palabra que no ha cambiado en toda la historia, en toda la eternidad. Dios habló desde la eternidad y su palabra ha transcurrido la eternidad y su palabra no ha cambiado. Y la palabra de los hombres es cambiante. La palabra de los hombres, del sistema, es cambiante. En el amor del Señor, no crea a la voz del sistema. No prestemos nuestro oído. Van a llegar muchas cosas a nuestros oídos, pero cerremos nuestro oído espiritual a no creer las noticias del sistema. Porque las noticias del sistema son un testimonio falso. Son un testimonio falso. El sistema es un experto en violar el 9º mandamiento. El sistema de este mundo es experto en violar el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio. Y el sistema es lo primero que hace y es un experto en hacerlo. Y nosotros no podemos caer en esa trampa, iglesia del Señor. Entonces, pastor, ¿a qué vamos a creer? A lo que Dios está hablando, a través de su palabra. Los cielos y la tierra pasan, cambian, pero su palabra es eterna. Y todo aquel que decide vivir por las palabras de su boca, esa persona cobra el valor de eternidad. De eso se trata este Salmo 90. Es un salmo que, vamos a ver, puede ser intrigante. Incluso dirá, pastor, aquí hay unas contradicciones, pero Dios jamás se contradice. Vamos a verlo. Salmo 90. Escuchar el testimonio de Dios. Dice el Salmo 90, tiene como título, Oración de Moisés, hombre de Dios. ¿Sabía usted que no todos los salmos fueron escritos por David? Hay salmos escritos por otros hombres que no, aparte de David. Los hijos de Coré, Asaf. Y uno de esos salmos también es escrito por Moisés. Moisés, el libertador de Israel, también llamado profeta de Dios. Amén. ¿Qué dice? Oración de Moisés. Es una oración, es una
petición, es un ruego. Nosotros podemos orar con este salmo. Precioso salmo, oración de Moisés, hombre de Dios. Hombre de Dios, esto me llama la atención. Hombre de Dios, varón de Dios. Es un término que se emplea más de 70 veces en el Antiguo Testamento y se refiere siempre a uno que habla de parte de Dios. Es decir, si usted pone las palabras de Dios en su boca, usted es un hombre de Dios. ¿Sí? 70 veces en el Antiguo Testamento se emplea para hablar de alguien que habla de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento también se hace referencia. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 33:1, hablando de Moisés mismo, dice: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. ¿Cuál es el testimonio que la Escritura da de Moisés, hombre de Dios? Hombre de Dios, porque puso las palabras de Dios en su boca. Y también el apóstol Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios. Timoteo, como un pastor a cargo de una iglesia en una ciudad importante en la región de Asia Menor, la iglesia en Éfeso. Timoteo era pastor relativamente joven comparada a la edad de Pablo. Y Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, hombre de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:11. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo, un padre espiritual hablándole a un hijo espiritual. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Hombre de Dios, huye de esas cosas. Un hombre de Dios se concentra en el carácter de Dios. Justicia, piedad, fe, amor, perseverancia, amabilidad. Qué importante, ¿no? Y como lo resalta el apóstol Pablo, hombre de Dios. También, 2 Timoteo 3:17, un versículo que para muchos quizás es familiar, dice: toda la Escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Es decir, el testimonio de Dios sirve para eso. El testimonio de Dios es tan poderoso que enseña al sencillo, al simple. Aún el necio, si se humilla, puede ser enseñado por el testimonio de Dios. Eso es lo que hace la Escritura. Pero mire lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el anhelo de Dios. Y las mujeres dirán, ¿y qué pasó? ¿Y las mujeres? ¿Solo al hombre? En realidad es un término que lo aplicamos tanto a hombres como a mujeres. Amén. Toda mujer que escucha el testimonio de Dios y pone las palabras de Dios en su boca es una mujer de Dios. Amén. ¿Lo creen, mis hermanas damas? Amén. Entonces, rechacemos todo testimonio terrenal y abracemos el testimonio del cielo. Mire ahorita cómo está todo el mundo, ya está asustado con la nueva variante, con la supuesta nueva variante. La historia se va a volver a repetir otra vez. El discurso se va a volver a repetir otra vez. Y hace poco fue Delta, ahora le llaman Omicron, y va a seguir la siguiente letra griega. Están cogiendo las letras del alfabeto griego, ¿sí? Pero no conocen al que es el alfa y la omega, el que es el principio y el fin. Amén. El que encierra la eternidad en él. Amén. Así que nosotros no temblamos por esas cosas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, iglesia? Un intento de manipulación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos escucharon ayer la cadena que dio el presidente? Me enviaron el enlace enseguida, apenas salió. Y el señor presidente, toda la medida contra esta situación, supuesta nueva variante, es: vayan todos a vacunarse. ¿Por qué? Porque es la manipulación por medio del temor para que forzar la vacunación. La vacuna ha causado estragos en muchísimas personas. Ahora mismo, el día de ayer, una persona que se sometió a la vacuna está con síntomas que ningún médico le explica qué pasó. Y de verdad, yo estaba en mi alma un poco apenado por esta persona, porque, o sea, ellos me dicen, no saben qué es lo que es, y yo en mi espíritu decía, ahí está la causa. Segundo, ¿negamos que hay un virus? Sí, hay un virus cuya tasa de sobrevivencia para las personas que experimentan el virus
es del 99.9%. Es decir, de 100 personas, 99.9 lo van a sobrevivir. O mejor dicho, para que se entienda, de 1000 personas que se enfermen con el virus, 999 personas lo van a superar. Entonces, ¿se dan cuenta la manipulación a la cual nos están queriendo sujetar? Porque eso sí, cuando nos tocan la salud y nosotros no estamos con nuestra mirada en aquel que se hizo nuestra salud, Isaías 53, aquel que por sus llagas fuimos curados, y Él se hizo nuestra salud, cuando nuestra mirada no está en Él, vamos entonces a ser susceptibles de cualquier amenaza que venga contra nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene puesta su mirada en lo temporal tiene miedo a la muerte. El cristiano jamás tiene miedo a la muerte. Porque eso fue lo que vino Cristo a destruir. Hebreos capítulo 2 dice que Cristo vino a destruir el poder de los que estaban sujetos al miedo a la muerte. El cristiano tiene esta convicción: yo voy a vivir hasta el día en que Dios haya cumplido a través de mí su propósito en esta tierra. Por eso es que Pablo es poderoso. Por eso es que Pedro es poderoso. Usted dirá, pero ellos eran hombres espirituales. Usted no sabe lo que pasó Pablo. Naufragios, apedreamientos, persecuciones, cárceles, azotes, un montón de cosas. Y nunca los vieron a ellos deteniéndose por miedo a morir. ¿Por qué? ¿Cuál era el poder de ellos? Ellos sabían, nosotros estamos aquí hasta el día que hayamos terminado la obra. Exactamente, por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, mi vida es Cristo, y si muero, estoy ganando. ¿Por qué? Porque es recibir mi recompensa. Pero cuando somos esclavos del temor a la muerte, ¿qué es lo que pasa? Sentimos que la vida no nos ha aprovechado. Y nos aferramos a la vida. Déjeme decirle, yo no quiero estar aquí en la tierra un segundo más después de haber terminado mi función aquí. Si yo ya terminé mi trabajo aquí, no tengo nada que hacer. Quiero estar con mi maestro. Esa es la mentalidad del apóstol Pablo. Esa es la mentalidad de los apóstoles. Y podían escuchar muchas noticias. Dice el Salmo 112 que el hombre de Dios no tiene temor a las malas noticias. Es importante que definamos esos parámetros bien firmes, bien claros en nuestro corazón, iglesia del Señor. Porque allí es donde vamos a ser poderosos. Allí es donde vamos a ser trascendentes. Allí es donde vamos a marcar la diferencia. Así que, iglesia del Señor, vamos a armarnos de valor por lo que Dios ha dicho, el testimonio del cielo. Amén. Entonces, un hombre de Dios crea el testimonio de Dios, habla las palabras de Dios, y por eso Moisés es llamado hombre de Dios. Pero no solamente hombre de Dios, también es llamado profeta de Dios. Deuteronomio 18 dice de Moisés, Moisés está hablándole a Israel, ya son sus últimas palabras. Deuteronomio, de hecho, es el libro de Deuteronomio, ¿qué significa? Recapitulación. Es más, usted si lee Deuteronomio se va a dar cuenta que lo que dice Deuteronomio ya se lo dijo antes en los libros anteriores. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio Moisés está repitiendo las palabras que ya mencionó anteriormente. Eso es el libro de Deuteronomio. Entonces es un compendio de las palabras, el resumen de lo que Dios quiere que su pueblo tenga claro una vez que Moisés se vaya. Y Dios dice, bueno, Moisés hablando, es el Espíritu a través de Moisés, dicen en Deuteronomio 18, 15, dice, un profeta, le dice Israel, Moisés le dice a Israel, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. Mire, Moisés se identifica como profeta. Israel, Dios te va a levantar un profeta como yo en medio de ti. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Ese profeta que había de levantarse, más grande que Moisés, es Jesús. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. El pueblo había dicho, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Entonces ellos querían un intermediario, y eso es lo que es un profeta. Un profeta es una persona que es portavoz de las palabras de Dios para el pueblo. Amén. El verso 17 dice, el Señor me dijo, ahora es Jehová hablando. Mire lo que dice el Señor. Bien ha hablado este pueblo en lo que ha dicho.
Porque este pueblo dijo, no queremos nosotros escuchar directo. Ve, Moisés, escucha tú y tú háblanos a nosotros. El verso 18 dice, un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Bueno, ahí va a hablar acerca de cómo podemos identificar un falso profeta de un verdadero profeta. Ese no es el punto de la enseñanza, sino resaltar que Moisés es llamado profeta de Dios en la palabra. Entonces vamos al versículo 1. Y ese salmo de 17 versículos lo podemos dividir en 4 secciones para entenderlo. No siempre yo les digo, vamos a dividir el salmo de esta manera. En este caso específico sí les estoy dando una división porque es un salmo que requiere que podamos hacer una división clara en nuestra mente para poderlo comprender y no nos pase lo que nos suele pasar a muchos, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas atrás veíamos en un martes el Salmo 39 y yo les comentaba mi experiencia, que cuando llegaba a ese tipo de salmos y veo un salmo difícil de entender, no me salto y voy al siguiente. Pero si tenemos el entendimiento correcto, no nos vamos a saltar los salmos y vamos a ver la riqueza de Dios en esas palabras. Amén. Entonces, la primera sección, vamos a ver cuán diferente, cuán alto, cuán sublime, cuán eterno es el Señor. Versículo 1 dice, Señor. Ahora, si se da cuenta, en todas las versiones dice la misma palabra, Señor, porque no es la palabra Jehová, que las Américas la escribe como Señor, o Nueva Traducción Viviente la pone como Señor en mayúsculas todas. No, esta es la palabra literalmente Señor, no es el sustituto de Jehová. Señor es la palabra Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor. Adonai es una palabra es un nombre que no se utiliza para nadie más. Por ejemplo, Elohim va a ver que se puede utilizar para los ídolos, para los dioses. Elohim en las escrituras se utiliza para también hablar de los ídolos, de los dioses. Pero Adonai solo se utiliza para Dios. ¿Qué significa Adonai? El Señor, no un Señor. Sí, hay muchos señores que tienen cierta autoridad en el mundo y por eso a Cristo se le llama el Señor de señores. Hay muchos señores, pero Adonai significa el Señor y ese título solo aplica a Él. Señor, el absoluto, el único, que dice, tú has sido un refugio. Me encanta esto de aquí. Recuerden, es el primer versículo. Hemos dicho que cada salmo se empieza entendiendo su sentido en los primeros versículos. Adonai, tú has sido un refugio. La palabra refugio es la palabra Maón, que significa morada, que significa cabaña, guarida, habitación. Tú has sido una morada, tú has sido un refugio, tú has sido una casa para nosotros de generación en generación. Moisés está hablando desde sus padres, Abraham, la generación de Abraham, Isaac, Jacob, cada generación, Dios fue refugio para cada generación. Y los que vienen de Moisés, Dios será un refugio para cada generación. En Él vivimos, dice el apóstol Pablo en Hechos 17. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Nuestra existencia cobra sentido por lo que Él es. Nuestro valor en esta tierra cobra sentido por lo que Él es. Él es nuestro refugio, Él es nuestra morada. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿En dónde debo vivir? Otra pregunta. ¿En dónde debo habitar? ¿En dónde debo hacer mi casa de campo para reposar? Me gusta ese término, mi casa de campo para reposar. ¿A dónde debo correr para refugiarme en tiempos de presión? ¿En dónde disfrutaré la mejor compañía del universo? En el Señor absoluto, en el Adonai. Todas estas palabras que utilicé
son puestas a propósito para que pensemos de Dios en nuestro espíritu como lo que Él verdaderamente es. Dios, yo sé que aquí creo que la mayoría pensaría que todos quisieran tener una casa de campo, donde ir a reposar y descansar después de una semana ardua de trabajo. ¿A quién le disgusta tener una casa de campo? ¿Ah? Sí, todos, ¿verdad? ¿A quién le gustaría tener un refugio donde ir en tiempos de presión? Un lugar que sea refugio, que sea un oasis. ¿A quién no le gustaría? Pienso que a todos les gustaría tener un refugio en tiempos de presión. ¿A quién no le gusta disfrutar de una buena compañía? ¿Quién aquí no le gusta disfrutar de una buena compañía? Todos anhelamos, cuando estamos con una compañía maravillosa, que el tiempo no pase y no transcurra, ¿verdad? Yo quiero decirle, Dios es eso para nosotros. Él es nuestra felicidad, nuestro descanso, nuestra protección, nuestro disfrutar y nuestro placer es Él. Eso es lo que está diciendo este versículo. El Señor es un refugio, es una morada, es una casa, es una habitación, es una cabaña para nosotros, de generación en generación, es decir, para todos aquellos que lo crean. Dios es nuestro santuario. Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y nosotros nos gusta refugiarnos en tantas cosas. Nos gusta refugiarnos en amistades que no aprovechan. Nos gusta refugiarnos en soluciones que la embarran y no arreglan. Nos gusta a nosotros refugiarnos en los testimonios falsos de este sistema. Nosotros creemos que lo que este sistema actual, este mundo nos ofrece, pensamos que es realización, que es descanso, protección. Lejos de la verdad está eso, porque solamente Dios es refugio. Solamente Él. Por eso dice, Él echó al enemigo en este Deuteronomio 33, 27, este versículo dice, Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Dios mismo, cuando hacemos a Él refugio, Él se encarga de todo enemigo, todo adversario espiritual, Él lo destruye. Amén. Continuemos entonces. Él es el refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hace unos martes atrás me acuerdo haber citado este versículo como la edad de Dios. Les pregunté, ¿ustedes conocen la edad de Dios? Vamos a ver la edad de Dios. Vamos a saber cuántos años tiene Dios. Antes que los montes fueran engendrados, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa verdad! No necesitamos definir nuestra vida en lo que no sea Dios. Solo Dios es eterno. Felicidad, matrimonio, familia, hijos, todo eso cobra eternidad en Dios. Y nosotros que lo estamos viviendo, nosotros que lo estamos experimentando, seamos usados como canales de Dios para compartir esa noticia con aquellos que aún no descubren, que siguen en lo temporal y no han descubierto la eternidad. Que eternidad, que alto solamente es Dios. ¿Por qué en Dios? ¿Por qué solo Dios es eso, pastor? ¿Por qué Dios es morada, refugio, felicidad? ¿Por qué Dios es nuestra protección? Porque solamente Él es eterno. Porque solamente Él es eterno y permanecerá siempre. Dios es eterno. Dios no cambia. Dice el apóstol Santiago, ¿ustedes ven las estrellas? ¿Si ven que la luz de las estrellas no es la misma siempre? ¿Se han dado cuenta que aún el sol tiene variaciones? La luna, no se diga. La luna es bien cambiante. Su luz es bien cambiante. Y el apóstol Santiago dice, observen las estrellas. Bueno, nosotros tenemos como Padre aquel que creó todas esas cosas. Ahora, nuestro Padre de las luces
tiene todo regalo y todo don perfecto para ustedes. Pero ojo, cuidado, lo comparan a Él con las luces, porque en Él no hay cambios. Las estrellas cambian, su luz cambia. Pero nuestro Padre de las luces, nuestro Padre de las estrellas, Él no cambia. Él no tiene variación. ¿Por qué entonces Dios? Porque solo Él es eterno, solo Él permanece. ¿En qué permanece Dios? En gozo. Dios siempre permanece en gozo. Internamente, Dios solo tiene gozo en sí mismo. Y uso esta palabra intencionalmente, gozo y alegría. ¿Por qué? Porque esa es la gloria de Dios. Tristemente, el término, la gloria de Dios, se ha vuelto un término religioso y perdimos el significado, la trascendencia. ¿Qué significa la gloria de Dios? Significa el gozo interno de Dios, la satisfacción de Dios en sí mismo. Él tiene gozo y alegría inmortal. Su gozo no se desvanece. Dios está gozoso siempre y nos invita a nosotros a participar de su gozo eterno. Nuestro Dios tiene una alegría que es inmortal. No hay nada en Dios, escúcheme, que sea mortal. No hay nada en nuestro Señor absoluto que sea temporal. En Él no hay nada susceptible. Escúcheme, en Dios no hay nada susceptible a descomposición o pudrición. Todo lo que es de Dios es inmortal, es eterno. Pero todo lo que no está en Dios está sujeto a descomponerse y a podrirse. Cuando dejamos frutas o legumbres, a mí que me ha tocado estar solo estos días en mi casa, ya se imaginan. Han habido días, espero que ellos no escuchen esta grabación, han habido días donde ya estaba viendo la fruta que se estaba dañando y apurarme a comerme todo eso para no perderlo. Todas las cosas en este sistema están sujetas a descomposición y a pudrición. Pero en Dios no hay nada que se descomponga. En Dios no hay nada que se pudra. Absolutamente. Pero yo quiero decirle algo. Pero todo aquello que atesoramos como bueno, aparte de Dios, se termina corrompiendo y descomponiendo. Yo abrazo como bueno trabajo, aparte de Dios, ese trabajo termina siendo descomposición y pudrición. Yo atesoro familia, aparte de Dios, esa familia termina descomponiéndose. Todo lo que atesoramos como bueno, aparte de Dios, termina en descomposición y pudrición, porque solo Él es eterno. ¿Qué pasó cuando el hombre quitó a Dios? Entró la corrupción. La enfermedad, de hecho, es eso. Son los cuerpos en descomposición por causa de que el hombre abrazó lo temporal y dejó al único que es eterno. Debemos entender a qué se refiere Dios en su palabra cuando menciona los términos que se relacionan con tiempo. Esto es importantísimo. Algo que nos va a ayudar, este estudio se llama Estudio Sólido de Victoria. Podemos hablar detalles un poco más profundos que quizás no los hablaríamos en domingo. Es importante que nosotros entendamos cómo interpretar los términos de tiempo en la Biblia, en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los queremos interpretar a nuestra manera o como nosotros estamos acostumbrados. Términos como eternidad, términos como temporal, términos que aparecen en la Biblia como nuevo, viejo. Esos términos tenemos que saber bien a qué se refieren. Dios se está refiriendo, cuando usa estos términos asociados al tiempo, Dios se está refiriendo no al tiempo propiamente dicho, sino que Dios se está refiriendo a la sustancia que diferencia a Dios de lo que es común y de lo que se aparta de Él. Repito, cuando Dios utiliza el término eterno, no es solamente para hacer referencia al tiempo, sino para hacernos entender a nosotros que Dios en sustancia es diferente a lo que no es eterno. Su sustancia, Dios no es común, Dios es apartado. Cuando decimos el eterno Dios, estamos diciendo, ese Dios no tiene nada que ver
con las definiciones comunes que el sistema y los hombres abrazan. Eso es lo que significan estos términos, eternidad, temporal. Cuando Dios habla de lo nuevo, no está haciendo referencia a lo nuevo en tiempo. Está haciendo referencia a algo que es superior, algo que es una calidad mayor, una calidad suprema, una calidad inmortal. Entonces eso nos va a ayudar a interpretar el nuevo hombre. ¿Qué significa el nuevo hombre? Si pensamos en tiempo, vamos a decir el nuevo hombre no es tan nuevo. Porque el nuevo hombre ya Cristo, el Padre, planeó el nuevo hombre desde antes que la fundación, antes que el mundo fuera formado. ¿Y cómo entonces el nuevo hombre no es nuevo? Pues, si se trata de tiempo, el nuevo hombre no es nuevo. Pero no está haciendo referencia a tiempo, eso es lo que le estoy explicando. Hace referencia, el nuevo hombre es una sustancia diferente, es una naturaleza superior, es una calidad eterna, calidad del cielo. Eso hace referencia al nuevo hombre. El viejo hombre, si lo asociamos con tiempo, vamos a tener conflictos en entenderlo. ¿Por qué? Porque decimos, pero si ya es viejo, ¿por qué yo todavía a veces lo veo vivo en mí? ¿Por qué yo a veces me sigo viendo ese viejo hombre manifestarse? Si ya es viejo, pero en algunos está como nuevo. Pero no se trata de tiempo. Viejo hace referencia a una calidad baja, una naturaleza baja, una naturaleza descompuesta. Entonces entendamos, nuevo, lo eterno. Pero eterno en el sentido de calidad, naturaleza superior, sustancia superior. Viejo, baja calidad, aquello que está sujeto a las leyes temporales. ¿Se entiende esto de aquí? Yo sé que es un poco profundo, pero nos va a ayudar a entender la palabra correctamente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos al versículo 3. Y aquí entramos a la sección número 2. Y aquí es donde este salmo se vuelve un poco difícil de asimilar. Del verso 3 al verso 10, esta sección número 2. ¿De qué nos habla esta sección? Nos va a hablar del valor temporal del hombre rebelde contra Dios. Todo lo que usted va a ver aquí tiene que saberlo asociar. ¿De quién va a hablar ahorita? Estos versículos del 3 al 10 va a hablar del hombre rebelde contra Dios. El valor temporal de un hombre rebelde. El valor temporal de un ser que ha puesto a Dios aparte y ha hecho simplemente sus criterios, vivir por su propia manera, ha hecho su modo de vida. Vamos a ver allí algunas cosas. Rebeldía, ¿qué es rebeldía? Rebeldía es intentar vivir aparte de Dios. El hombre se rebeló contra Dios. ¿De qué manera? Porque buscó lo temporal. Cuando un hombre busca lo temporal, está diciéndoles, Dios, no te necesito. Cuando yo enfoco mi vida a girar en función de lo temporal, le estoy diciendo, Dios, no te necesito. Es más, es como que si escupiéramos a Dios en la cara. Porque Él nos creó, Él nos hizo para Él, pero yo le digo, no te necesito. Así es el pecado contra Dios. El pecado entonces, por causa de esa rebelión, entró al mundo del hombre. Y escúcheme lo que digo. Entró el pecado al mundo del hombre porque Dios le dio el mundo al hombre. Entonces, como era el mundo del hombre, Dios obviamente es el creador, Él lo creó, Él lo hizo, pero se lo delegó para que sea administrado al hombre. ¿Qué pasó? El pecado entró a ese mundo, al mundo del hombre, y ahora la ira de Dios, la ira, el enojo justo de Dios es el juicio sobre el hombre temporal. La ira de Dios, pastor, ¿la ira de Dios? Sí, es real, es cierta. Y la ira de Dios es como juicio sobre el hombre temporal, no sobre el hombre eterno. La ira de Dios es para el hombre temporal, la ira de Dios no es para el hombre eterno. Eso es importante entenderlo. Todo lo que el hombre temporal padece es un juicio que Él mismo atrajo, Él mismo llamó ese juicio por dejarlo eterno. La ira de Dios es un juicio sobre el hombre temporal. Y entonces vamos a entender, con esto en mente, vamos a entender qué pasa
sobre ese hombre temporal. Versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan al polvo, hijos de los hombres. Una vida de rechazo a Dios y amor, una vida de rechazo a Dios y amor por lo vano, es una que a los ojos de Dios no logró nada. Dígame usted, ¿qué es un puñado de polvo? ¿Cuánto vale un puñado de polvo? Es intrascendente. Pastor, ¿por qué hace esa pregunta? No tiene sentido. Puñado de polvo. Así es el hombre temporal. Un hombre que ha dejado a Dios, un hombre que hace su gobierno, sus propios criterios, sus propias maneras de pensar. Nadie me tiene que decir lo que yo digo. Se vuelve como el polvo. Una vida de rechazo a Dios y amar lo vano, a los ojos de Dios, es nada. Se vuelve igual de insignificante y sin trascendencia como el polvo. Versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. 1000 años. 1000 años pasan a ser como el día de ayer. 1000 años pasan a ser como la madrugada que pasó esta mañana. Es lo que dice, como una vigilia de la noche. Una vigilia aún es más corto que la madrugada completa. Una vigilia es una cuarta parte de las 12 horas de la noche. En otras palabras, una vigilia duraba solo 3 horas. 1000 años se transforman en 3 horas. ¿Qué está diciéndonos la palabra aquí? Aquel que vive rechazando abrazar a Dios, reduce lo mejor suyo a una influencia sin trascendencia. Ninguno de sus esfuerzos valió la pena. 1000 años de trabajo, 1000 años de esfuerzo, 1000 años yo mandando. Como nada, como las vigilias de la noche. Versículo 5. Tú los has barrido como un torrente. Un torrente es una inundación. ¿Qué nos está diciendo aquí en esta primera parte del versículo 5? Los mejores esfuerzos, y mire cómo lo digo entre comillas, los mejores esfuerzos del hombre y la mujer que viven para lo temporal son barridos, así como una inundación va barriendo con todo a su paso. Yo creo que todos pensamos en inundación cuando vemos lluvias como las de ayer, ¿no? ¡Qué tremenda lluvia! Yo no había visto una lluvia así de fuerte últimamente. Y qué bueno que estamos aquí con colinas, subidas y bajadas, de esa manera el agua no se empoza. Pero en los lugares llanos tienden a empozarse, a inundarse. Ok, yo creo que ninguno de nosotros quizás haya visto cuando un río sale de su cauce. Hace años atrás, el tema de la Josefina fue una inundación que barrió todo a su paso. Fue un torrente que barrió todo a su paso. Lo mejor del hombre, pero ese hombre que decide ignorar vivir para la gloria de Dios, es barrido así como el diluvio barrió a los contemporáneos de Noé. Lo mejor del hombre. Ahí está el orgullo del hombre. El orgullo de aquellos que dicen, yo puedo sin Dios, no necesitamos a Dios, quitemos a Dios de la educación. La educación tiene que ser laica. El gobierno tiene que ser laico. Quitemos a Dios de la Constitución y pongamos a un ídolo en primer lugar, la Pachamama. No necesitamos a ese Dios. Ese es el orgullo del hombre. Pero ese orgullo es barrido como una inundación, como un torrente. Así como el diluvio de Noé barrió con los contemporáneos de Noé. Vivir sin darle el valor más alto a Dios, con nuestra existencia, tú existes, yo existo, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Estamos para darle el valor más alto a Dios. Cada día de nosotros como iglesia es para darle el valor más alto a Dios. Dios nos guarde cada día como cuerpo del Señor, como congregación, de darle importancia a otro que no sea Dios. Dios es el centro de su iglesia. Dios es el centro de los redimidos. Dios es el centro de los salvos, no un virus derrotado. Dios es el centro, no las doctrinas de hombres. Dios es el centro. Ahora, si yo no vivo para darle el valor central a Dios con mi existencia, yo atraigo la destrucción a mis mejores obras humanas. La sociedad en tiempos de Noé era ya desarrollada. Nosotros a veces tenemos esta idea como que los antiguos eran subdesarrollados. No. Eso es lo que las ideologías
postmodernistas quieren que creamos. La gente de antaño era muy inteligente. Lograron muchos avances que ni tú ni yo, con nuestra inteligencia natural, podríamos alcanzar. Hay exacto, gracias Juanito, hay muchas tecnologías perdidas, pero sumamente avanzadas. Pero yo quiero decirle algo, esas sociedades que se rebelaron contra Dios fueron barridas como un diluvio. Continuemos en el verso 5, la segunda parte del verso 5. Léalo, ¿qué dice? Son como un sueño. Son como un sueño. El hombre temporal, el hombre vano es como un sueño. Se quedan dormidos, dice en el original. El hombre que no considera a Dios como su tesoro, esto es tremendo, vive su existencia como si estuviera dormido o en coma. ¿De qué aprovecha la vida de una persona que está en coma y que pasa en estado vegetal por mucho tiempo? ¿Qué logra? ¿Qué gana? Ganancia a la clínica. Su vida no aprovecha nada. Y dice, eso es lo que está diciendo, el hombre vano, el hombre ensimismado, es como que estuviera viviendo en coma. Su vida no aprovecha. Es como un sueño eterno, ahí está, del cual nadie lo despierta, solamente Dios puede despertarlo. Es tremendo eso. Verso 5 dice, son como la hierba que por la mañana reverdece. La última parte del verso 5, estoy en la última parte, la tercera parte del versículo 5. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Verso 6, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. ¿Así de efímero? Nació en la mañana y a la tarde ya está seco. Hoy en día casi los días ni se sienten. Así de efímero es el hombre temporal. Y digo eso, que los días no se sienten, no porque los días sean más cortos. No, en realidad se sienten como más cortos es porque saturamos tanto nuestras agendas. Pero en realidad los días siguen teniendo la misma duración. Pero así de rápido pasa el hombre temporal. Así de rápido pasa el hombre vano. Mira lo que dice la NTV en estos dos versículos, 5 y 6. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Así es el hombre vano, el hombre temporal. Ojo, no es así el hombre eterno. ¿Amén? El hombre eterno, vamos a ver, es totalmente diferente. Por eso es que yo tenía a veces conflicto en leer este salmo, porque digo, Señor, ya me voy a entristecer nuevamente con este salmo. Pero hay que entender de qué está hablando. Y vamos a ver, aquí en el versículo 7 nos va a hablar de cuál es la razón. Verso 7, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. La ira de Dios, el furor de Dios consume, el furor de Dios aterroriza. Eso es lo que está diciendo. De nada aprovecha ignorar a Dios. Pero si rechazamos a Dios como la riqueza suprema, el hombre que rechaza a Dios como la riqueza mayor, superior, se expone voluntariamente a ser consumido. El que rechaza a Dios queda expuesto a ser esclavizado a una vida de terror y de miedo. Ahí explica por qué el mundo está lleno de miedo. ¿Por qué? Por el furor de Jehová. Por la ira de Dios, el mundo está en miedo. Tener ira de Dios encima me hace esclavo del miedo. Leamos nuevamente. Ustedes piensan, a ratos me ven como que el pastor Diego se está inventando algo. Leamos el versículo 7. Porque hemos sido consumidos por tu ira. ¿Qué es lo que hace que la vida de una persona se consuma? Estar bajo la ira de Dios. Por el furor, dice, por tu furor hemos sido conturbados, aterrados, aterrorizados. ¿Qué es lo que tiene la gente esclava del miedo, esclava de temores? Que están todavía bajo la ira de Dios. Las palabras son significativas. La palabra consumidos es la palabra hebrea kalá, con K, que significa kalá, significa consumir, acabar,
cesar, desfallecer, desmayar, destruir, desvanecer, exterminar, gastarse, marchitarse, perecer, secarse. Una vida que permanece bajo la ira de Dios es una vida que se consume lentamente y se acaba, se apaga, cesa, desfallece. Terrible esto, ¿no? Fea esta realidad. Es una realidad fea, ser consumidos por la ira de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra Dios. La palabra conturbados es la palabra bajal, que significa temblar por dentro, temblar hacia adentro. Es un temblor dentro. Dentro todo tiembla. La palabra ser conturbados, bajal, temblar por dentro, todo tiembla dentro. Estar alarmado, permanecer en alarma, permanecer en agitación, en zozobra. Permanecer aterrorizado, atemorizado, consternado, espantado, estremecido, temblando. ¿Por qué la gente está en ese estado? Porque están bajo la ira de Dios. Verso 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti. El hombre vano temporal, esto es terrible, sus iniquidades están delante de Dios. Nuestros pecados secretos están a la luz de tu presencia. Dios tiene memoria de todos los pecados del hombre que se ha rebelado contra él. Aquel que define solución y vida aparte de Dios, aquel que no vive para glorificar a Dios. Dios tiene memoria de todos sus pecados y los pecados del hombre que está en rebelión contra Dios. ¿Sabe dónde están los pecados? Delante de Dios. ¿Qué es la salvación? Salvación es que el Padre nos puso en Cristo, nos quitó de la ira de Dios y nos puso en Cristo. Su relación con nosotros, la relación de Dios con nosotros es toda en base a Cristo. Como Cristo no tuvo pecado, el Padre no ve un solo pecado en Jesús, el Hijo. Y es por eso que Dios no tiene memoria de uno solo de nuestros pecados, de todos aquellos que estamos en Cristo ahora. Dios ya no tiene memoria, porque cuando el Padre nos ve, el Padre está viendo a Cristo. Ya no nos ve descubiertos de Cristo, el Padre nos ve en Cristo. Porque estamos en Jesús y en el Hijo ya no hay pecado que el Padre recuerde. ¡Qué maravilla es estar en Cristo! La salvación es que tú fuiste quitado de la ira, fuiste traído a Cristo. ¡Aleluya! Pero el hombre que rechaza la buena noticia de Dios, ese hombre debe temblar, porque todas sus ofensas y todos sus rechazos a Dios, ¿dónde están? Delante de Dios. Dice el Salmo 103. Que todos los que han recibido la salvación, han creído en Cristo Jesús como su Salvador, dice el Salmo 103, que Dios no tiene memoria de nuestros pecados, que los cogió nuestros pecados y los lanzó al fondo de la mar. Y Él no se acuerda nunca más de uno solo de nuestros pecados. Pero aquel que rechaza a Cristo, aquel que rechaza su salvación, todavía está bajo la ira de Dios. Y sus pecados están delante de Dios. Desde el pecado más horrendo de esa persona que vive en rebelión contra Dios, hasta el pecado más pequeñito, desde el pecado más evidente hasta el pecado más escondido, son un insulto continuo contra Dios. El hombre que está bajo la ira de Dios, sus pecados están insultando a Dios en la cara. El hombre que no está en Cristo. A eso se refiere estos versículos. Verso 9, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Nuevamente, el furor de Dios causa que todos los días se desvanezcan. Acabamos nuestros años, dice, como un suspiro. ¿Cuánto tiempo dura un suspiro? ¿Cuántas horas? ¿Minutos? ¿Segundos? Así se acaba la vida del hombre que aún sigue rechazando a Dios. Verso 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Una vida sin Dios lleva después de unos años a que el hombre se pregunte, ¿a dónde se me fue la vida? ¿A dónde se me fueron los años? He sentido que no he vivido. Esa es la sensación producida por estar
bajo la ira de Dios. Qué terrible es esto. ¿Qué son 60, 80 años? Son nada. Ese es el contexto de esto. Dios no creó al hombre para 60 años, pero es el efecto del pecado. Verso 10 continúa diciendo, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Sí escucha a la gente hablar, ¿no? Ay, aquí, trabajando. Hay una expresión, quiero acordarme ahorita, es bien común. Recuérdenme ustedes cuando les pregunten, ¿cómo está? Como cuando usted era pobre. No hay de otra. Aquí, pues. Sobreviviendo. Escúcheme. En nuestro argot popular, en nuestro vocabulario popular suena chistoso. Pero déjeme decirle algo. Son síntomas de vidas gastadas en lo vano. Son síntomas de vidas gastadas en lo vano, en lo temporal. Miren lo que dice NTV en este versículo. Los mejores años, o sea, los años de juventud, de vigor, de fuerza, se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Yo quiero decirle en esta hora, belleza física, fuerza física, vigor, son valores que de nada aprovechan sin hacer a Dios el centro de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y así llegamos al versículo 11, que es nuestra tercera sección. Y es apenas un solo versículo esta tercera sección. Y es una pregunta crucial. La respuesta a esta pregunta conduce al hombre a regresar a Dios. Esta pregunta es sumamente importante. De hecho, yo llamaría el centro de este salmo. Porque la respuesta lleva al hombre a pedirle a Dios que haga un milagro de eternidad en su vida. Dice el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? ¿Quién conoce tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira, de tu furor, conforme al temor que a ti se te debe? Porque tú eres Adonai, tú eres el Señor absoluto. A ti se debe todo temor, toda honra, toda reverencia. Tú mereces que toda mi vida, cada segundo de mi vida, cada aliento de mi vida, sea para tu gozo eterno, Señor. Sea para tu gloria eterna. Todo en mí, todo lo que tú me das, cada recurso, cada cosa que tú me das, debe ser para tu gloria. Ese es el temor que se te debe, pero yo no he vivido para eso, Señor. Yo he vivido para mis propios caminos, yo he hecho mi propia voluntad, yo me he creído Señor de mi propia vida y te he olvidado a ti, Señor. Esta pregunta es clave, es crucial. Esa es la pregunta que nos lleva, si el Espíritu Santo responde esta pregunta en nuestros corazones, estamos en camino a experimentar una vida de eternidad y de valor. Esta pregunta nos motiva a conocer la justicia de Dios que se manifiesta en el Evangelio. Fue cuando yo conocí la realidad de la ira justa de Dios contra mí por mi condición de pecador, que entró en mi corazón. Cuando entendí la ira de Dios que yo merecía como pecador, en ese momento entró en mi corazón una necesidad de conocer la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Todavía tengo bien vivo ese recuerdo en mi corazón, en mi mente. Había terminado de escuchar un mensaje que confrontó mi vida con la ira de Dios. Que yo merecía el castigo justo de Dios. Dios estaba justamente enojado contra mí, airado por mi pecado, por mi rebelión. Y recuerdo que fui corriendo a mi cuarto esa noche, después de haber escuchado ese mensaje. Y literalmente me postré en la almohada y lloraba desesperadamente en esa almohada, diciéndole: Señor, merezco tu ira, pero hoy también he entendido que tú te hiciste mi justicia. Esa pregunta es crucial para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a cruzar el umbral de lo temporal a lo eterno hoy. Si es que nosotros entendemos, la ira de Dios es el justo castigo por mi pecado, pero gracias a Dios, porque envió a su Hijo para que Él recibiera la ira que yo merecía. Isaías 53 dice: al Padre le plació quebrantar a su Hijo.
Por causa de su ira contra el pecado, al Padre le complació quebrantar al siervo, al Hijo. Y dice la palabra, el Padre verá la aflicción del Hijo, verá cómo su ira lo castigó, su ira lo sacrificó. ¿Quién llevó a la cruz al Hijo? No fueron los romanos, no fueron los judíos. Lo que llevó al Hijo a la cruz fue el amor del Padre por satisfacer su ira que era contra nosotros. Ese es el punto crucial. En ese momento entró en mi corazón una necesidad de conocer a Cristo como mi Salvador. Y yo ya nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano. Pero eso no me hace sino ser confrontado con esa pregunta. Tú mereces la ira de Dios. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Vas a vivir para lo temporal o vas a vivir para lo eterno? La sección número 3 entonces es esta pregunta crucial. Y ahora vamos a entrar a la sección final, la cuarta sección, del versículo 12 al 17, es el hombre restaurado al valor de Dios. El hombre que es restaurado al valor de Dios. Versículo 12. Ahora esto sí habla de nosotros los salvos. Estos versículos aplican a nosotros los salvos. ¿Por qué? Porque aquí empieza a pedir. Y todo aquel que ha recibido el testimonio del Hijo dice que tiene libertad para pedir. Entonces se trata de nosotros. Versículo 12, enséñanos. Tan solo requiere eso. Señor, me humillo delante de ti. Enséñame qué es la vida. Enséñame qué es lo eterno. Enséñame qué es lo que trasciende para dejar de vivir por lo temporal y que mi vida, matrimonio, familia, trabajo, todo deje de ser consumido y ahora todo empiece a cobrar un valor de eternidad, Señor. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. ¿Cómo comienza esta vida que verdaderamente se va a diferenciar de lo común? ¿Cómo empiezo a experimentar esta calidad de vida superior para dejar de vivir una calidad de vida inferior? ¿Cómo comienzo a disfrutar lo eterno y a vivir en lo eterno, pastor? ¿Cómo empiezo a vivir en lo eterno? Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 9:10, segundo testigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Todo aquel que se dedica a conocer al santo cobra inteligencia verdadera, porque hay una falsa inteligencia, verdadera inteligencia. Porque por mí se multiplicarán tus días. Proverbios 9, 10 y 11 estamos leyendo. Por mí se multiplicarán tus días y tus años de vida te serán añadidos. Mientras que estar en rebelión contra Dios consume mis años, conocer al Santo multiplica mis días y años de vida se me aumentan. ¿Se da cuenta el contraste? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por eso Moisés ora, Señor, enséñanos sabiduría. Enséñanos sabiduría para dejar de ser temporalizados y empezar a vivir eternos, Señor. Dejar de vivir por valores comunes y empezar a vivir con sabiduría en el corazón. Tercer testigo, porque yo sé que a usted le gusta tener 3 testigos. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 3 veces. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Buen entendimiento. Con razón dice el Salmo 119, me has hecho más sabios con tus mandamientos que mis maestros. Incluso dice que mis enemigos. Dios nos hace sabios, verdaderamente inteligentes. Pero ¿cómo es eso? Porque la sabiduría es una persona. 1 Corintios 1:30. Porque por obra de Dios están ustedes en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú?
en Cristo de Dios, el Padre lo hizo, tú fuiste puesto en Cristo. Y Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Y justificación, santificación y redención para que nos gloriemos solo en Jehová, solo en el Señor. Amén. La sabiduría es una persona y empieza en la persona preciosa de Jesús. Él es la sabiduría de Dios para nosotros. ¿De qué se trata entonces empezar a caminar en eternidad? Se trata de abrazar a Cristo como sabiduría. Verso 13 del Salmo que estamos, Salmo 90, versículo 13. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. ¿Qué podemos pedir con seguridad? Esto, el corazón que se vuelve a Dios como la riqueza suprema, puede tener seguridad de que Dios lo hará objeto de su tierno amor. Compasión es la palabra nakham, que significa amor compasivo, amor tierno. El corazón que se vuelve a Dios es un corazón que disfruta y experimenta el amor tierno del Señor. Qué maravilloso es esto. Ya no estás bajo ira, ahora estás bajo nakham, su amor tierno y compasivo. El corazón con eternidad siempre, vamos a ver, estará saciado. Versículo 14. Sácianos. ¿Qué podemos pedir con confianza? Y todo lo que pedimos conforme a su palabra, Él nos oye. Sácianos por la mañana con tu misericordia. El corazón con eternidad siempre está saciado. Dios mismo se encarga de saciar ese corazón que ama lo eterno, que ama a Dios como centro. El amor de pacto, misericordia que está allí, hemos mencionado que es Gesed, es la palabra de amor de pacto. Misericordia es amor de pacto, amor que no se agota. Ese amor se encarga de saciarlo todo en nuestras vidas. Todo lo sacia. Si cuando estábamos bajo la ira, todo se drenaba, todo se iba, todo era consumido, estar bajo su amor inagotable, todo lo llena, todo lo sacia, todo aprovecha. Dios mismo se encarga de saciarlo. Cuando aparentemente veas una necesidad, tú solamente levanta tus ojos al amor inagotable, a la misericordia y dile, misericordia, sáciame. Cuando estés enfrentando una turbación, tú dile, amor inagotable, sáciame. Es la palabra sabá, la palabra para saciar, que significa ser lleno, estar satisfecho, tener abundancia, estar colmado. Versículo 14, seguimos en el verso 14, y cantaremos con gozo. ¡Qué maravilloso! El corazón en eternidad siempre tiene una proclamación de gozo. Siempre el corazón que tiene eternidad está alegre, está gozoso, siempre tiene esperanza, siempre está cantando de alegría. Continúa el verso 14, dice, y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Se da cuenta el contraste de lo anterior? Anterior turbación, bajo ira, ser consumidos, vivir en temor, vivir en ansiedad, Omicron, y ahora vivir en esa tensión es totalmente diferente a una vida bajo el amor inagotable de Dios. Ya no estamos bajo ira, estamos ahora bajo misericordia. Y nos alegraremos todos nuestros días. Verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos adversidad. La alegría será evidente en el corazón que abraza lo eternal. No se la puede ocultar. La alegría va a ser evidente. El rostro triste, amargado, es reemplazado por uno de gozo, alegría, todos nuestros días. Jeremías 17, verso 5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que hace de su propia fuerza, de su carne, de su vigor, su fortaleza. Maldición es confiar en nuestra fuerza.
Tremendo, Jeremías 17:5, no lo estoy inventando, léalo. Maldito el hombre que hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, en el sequedal, en el desierto. Va a ser como un arbusto. No va a ver el bien cuando venga. Es decir, vendrán las oportunidades, las bendiciones. Pero el hombre que ha confiado en sí mismo, el hombre que ha rechazado a Dios, ni siquiera se entera de que vino el bien. Ni se entera que hay bendiciones. Las bendiciones están al lado tuyo y no te das cuenta y las pierdes. Ese es el hombre que confía en su propia fuerza, el hombre que se jacta de sí mismo. NTV dice, será como un arbusto raquítico. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada. ¿Tierra salada? ¿Sabía usted que en la tierra salada no produce absolutamente nada? La tierra salada no tiene. La sal tiene eso como característica. Es más, un ambiente muy salado no hay vida. Por eso el mar muerto está muerto. Porque es tan salado, la concentración de sal es tan alta que no hay vida en el mar muerto. No hay vida, absolutamente. Entonces, esa persona que pone su confianza en sí mismo no verá, no podrá dar fruto, habitará en pedregales, tierra salada y sin habitantes. Verso 7. Pero benditos ustedes. Bendito el hombre que ha confiado en Jehová. Bendito aquel cuya confianza es el Señor. Y ahora vamos a ver aquí en estos versículos un panorama de gozo y alegría. Estamos en Jeremías 17, verso 8. Dice, ese hombre que ha hecho al Señor su confianza, que ha puesto el valor en lo eterno, ese hombre será como árbol plantado junto al agua. Extenderá sus raíces junto a la corriente. Ese árbol, puede venir el calor más abrumador, pero ese árbol ni siente el calor. Sus hojas estarán verdecitas, verdes. Estará lleno de vida. En año de sequía no se angustiará. Es el año de sequía para el mundo. A nosotros no nos angustia. Amén. Es el peor año, es la crisis. Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Que viene el calor. Oye, que hubo calor. Hubo sequía. Oye, ni nos hemos enterado. No se angustiará. La angustia no es del corazón eterno. La angustia no es del corazón eterno. No se angustiará ni dejará de dar fruto. ¡Qué maravilloso! ¿Hay alguna presión que está queriendo robar tu paz? Dile a la misericordia, al amor inagotable de Dios. Amor inagotable, sáciame, alégrame. Su alegría va a ser de un nivel tan grande que olvidaremos la aflicción producida por nuestras decisiones vanas y temporales. Verso 16, regresemos al Salmo 90, verso 16, dice, manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Esto es glorioso. El corazón que ha abrazado eternidad va a ser testigo del obrar de Dios, va a ser testigo de majestad. ¿Qué tienes que decir al Señor? Dame ojos para ver tus obras. Porque ahí dice, manifiéstese tu obra a tus siervos. Señor, dame ojos para ver tus obras. Dame ojos para ver tus maravillas. Dame ojos para ver tu majestad. Y cierra este precioso salmo. Verso 17. Y sea la gracia del Señor sobre nosotros. Uy, qué tremendo. Nunca faltará la gracia. Antes vivíamos bajo ira, ahora viviremos bajo la gracia de Dios. El favor, la aprobación de Dios. Hallar gracia significa que Él nos favorece, que Él ya no tiene enojo contra nosotros porque todo su enojo lo llevó Cristo. Ahora todo lo que Él tiene es, hijo, te amo y quiero bendecirte, quiero favorecerte. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El corazón que vive en lo eterno es un corazón que Dios aprueba. Aleluya.
¿Qué es lo que se requiere para ser aprobados por Dios? Amar eternidad. Todas las obras del corazón eterno ya no serán consumidas. Confirmar es prosperar. Confirma, Jehová, la obra de nuestras manos. Significa, tú vas a prosperar todo lo que hacemos. Ya no se va a ir como que 1000 años se transformaron en un día. No. Ahora Él prospera todo. Él nos hace llevar mucho fruto. ¿Cuántos hacen hoy esta oración? Amor inagotable, sáciame. Gracias por tu amor y tu favor. Aquí está tu pueblo, Señor, que ha abrazado a la sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. No tenemos palabras para expresar la gratitud que cuando estábamos bajo ira, enviaste a Jesucristo para absorber toda la ira del Padre. Y ahora disfrutemos tu gracia. ¡Qué maravilloso regalo! La ira es para el hombre temporal, la gracia es para el hombre eterno. La ira es para aquel que decide seguir viviendo en su rebelión contra Dios y que no ha recibido el amor inagotable de Dios. Ojo, escúchame con atención. Nunca el Señor te dice, tú tienes que ganarte mi gracia, tú tienes que ganarte mi perdón. No. El Señor te dice, abrázame, mírame a mí y yo pongo valor eterno en tu corazón. Padre, aquí está tu pueblo, diciéndote, Señor, qué precioso. Señor Jesús, enséñanos sabiduría. Enséñale a este pueblo a conducirse con sabiduría en medio de tiempos de sequía. La sequía está allá afuera. El sistema es un sistema vano, temporal, que se está secando y consumiendo. Pero Padre, nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Enséñanos sabiduría. Dile al Señor, enséñame sabiduría. Enséñame a Cristo, sabiduría de Dios. Revélame a Jesús. Quiero conocerlo. Quiero abrazarle cada día. Gracias por amarme. Gracias por compadecerte de mí, Señor. Gracias por tu amor compasivo sobre tus siervos. Gracias, Señor, porque tú nos sacias, Sabá, por la mañana con tu misericordia. Es decir, en la mañana tú no vas a estar angustiado o afanado o estresado por el día. En la mañana tú vas a estar saciado. Oh, aleluya. En la mañana cuando vienen tus afanes y las preocupaciones y el correr y el trajín, en la mañana Dios dice, yo te sacio con mi misericordia. Yo te sacio con mi amor. Vas a estar radiante, vas a cantar de gozo, vas a alegrarte. Y tu alegría será tal que no recordarás la tristeza ni la aflicción. Así es, Señor, nuestro gozo. Ahora, Padre, frente a tu mesa, te decimos, Jesús, abre nuestros ojos para ver tus obras. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas. Aún más. Gracias porque ya hemos visto. Gracias porque has estado con nosotros. Pero, Señor, queremos eternidad. Queremos eternidad. Jesús, 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 nuestra vida te pertenece. Tú nos recuerdas nuestros pecados. Los lanzaste al fondo de la mar. Y ahora, Señor, tú solamente dices, favor, favor, favor. Bendición, bendición, bendición. Gracia, gracia, gracia para ti. Gracias, Señor. Manifiesta tu obra a tus siervos y que nuestros ojos vean majestad y nuestros hijos lo verán en el nombre de Jesús. Comamos hoy el corazón de Jesús, un corazón que ama solamente la gloria inmortal del Padre Celestial. Comamos hoy un corazón eterno, un corazón que se deleita solamente en Dios. En el nombre de Jesús, participemos. Y con la copa en nuestra mano, recordamos tu pacto
inmerecido, pero al mismo tiempo inagotable, inquebrantable. Ni mis pecados ahora podrán quebrantar ese pacto. Pero Señor, no queremos quedarnos en salvación nomás. Queremos, Padre, que en nuestro corazón solo haya espacio de eternidad. Queremos que nuestros afectos, nuestros deseos y nuestros pensamientos sean solo de eternidad. En el nombre de Jesús. Por tu pacto, lo recibimos, lo creemos, que tú nos sacias. Participemos de la copa de su salvación y Él nos sacia con su misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.